Aquí estamos de regreso en Bien por Casa. Gracias por seguir con nosotros. 10 de la mañana con 51 minutos a nivel nacional. Así es, la hora a nivel nacional. ¿No? ¿Y ahora de qué vamos a hablar, mi querida Ana Cecilia Brosovich? Vamos a hablar del consumo de drogas y sobre todo estas situaciones críticas que se pueden presentar en las personas que consumen drogas y evidentemente dentro de la familia, ¿no? Y estas situaciones realmente son críticas porque cuando hay alguien, digamos, enfermo, padeciendo una adicción, toda la familia se enferma. Es terrible, pero es así. Así que vamos a ver pues qué nos dice nuestra invitada del día de hoy. Estamos con Karen Sotomayor, que es psicóloga de Vida. Karen, ¿cómo estás, Karen? Buenos días. Buenos días, Ceci. Después Buenos de días, tiempo, Oscar. Sí, después de tiempo estoy de nuevo por aquí, contenta de poder tocar en realidad este tema y difundir la importancia de recibir ayuda, ¿no? Si encontramos este tipo de problemas en casa. Claro. Y el día de hoy nos toca conversar sobre el tema de las crisis que muchas veces afrontan justamente las familias que tienen alguna persona que consume en casa, ¿no? Entonces encontramos diversas crisis que se pueden presentar a partir de esto, como es, en primera instancia, descubrir que un familiar consume drogas, ¿no? Tenemos otro ejemplo de crisis que asume muchas veces la familia, y es cuando una de las personas que tal vez estaba en algún tratamiento o llevando el tema de la rehabilitación recae, ¿no? Que también sucede en algunas circunstancias, en algunas situaciones. Y otra de las crisis que también se pueden presentar en casa tiene que ver con el compromiso de la persona que tiene el problema de ir a un tratamiento. Muchas veces no existe conciencia de enfermedad y se niegan a asistir a algún tipo de tratamiento, ¿no? Ahora, es importante también hacer esta mención, que es la diferencia entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Porque se considera que mientras esté vendido en una tienda y todo se puede hacer dentro del marco de la ley, todo bien, ¿no? Entonces puedo fumar todo el día y puedo tomar alcohol todo el día y lo venden en la tienda, no hay problema, ¿no? No es considerado una enfermedad. Exacto, pero si hablamos de la adicción como tal, sabemos que esto puede producirse por las drogas legales como por las drogas ilegales, ¿no? Entonces salimos un poco del marco de la legalidad y vamos a pasar de alguna manera a evaluar el tema de salud, ¿no? De cómo el consumo, ya sea de alcohol, tabaco o cualquier sustancia ilegal, puede afectar a la persona tanto a nivel físico como a nivel psicológico o emocional, ¿no? Entonces es importante considerar, o que las familias consideren, ¿no? Que una situación de crisis en casa muchas veces requiere de ayuda profesional, de algún tipo de orientación, porque lo que sucede es que estas situaciones de crisis generan altos niveles de estrés. Entonces las familias muchas veces no saben cómo reaccionar frente a esta situación, y esto los puede llevar, digamos, a dos caminos, ¿no? El primero es que tomen decisiones tan apresuradas, tan poco pensadas, un poco precipitadas, que no sean las mejores o las más adecuadas. Y la segunda decisión, o la segunda opción, sería que estas familias reciban algún tipo de orientación y puedan de alguna u otra manera tomar una decisión mucho más adecuada. Una pregunta, ¿cómo, digamos, al inicio dijiste, una de las situaciones críticas es que dentro de la familia se descubra que un familiar está en consumo, o que tiene, una adicción en este caso? ¿Cómo descubrimos eso? Porque, digamos, muchas veces este familiar, sea adulto, adolescente, qué sé yo, puede ampararse en la frase típica de no hay problema, yo lo controlo, yo lo manejo, sí, me gusta, lo hago porque me gusta, pero eso yo lo controlo, eso está controlado. Entonces, ¿cómo ahí, por ejemplo, puede entrar el discernimiento por parte de la familia de saber que realmente está en consumo? Hay que tener en cuenta que existen ciertos indicadores, ¿no? Y que los padres, en todo caso, que en la mayoría de casos son quienes mayormente se comunican, por ejemplo, a la línea Habla Franco, son quienes detectan estas señales de alerta, ¿no? Entonces hay cambios. ¿Serían cuáles? Hay cambios en el comportamiento, por ejemplo, los chicos se vuelven de repente un poco más irritables, ¿no? Cambian el grupo de amigos, eso suele suceder. Pierden interés de repente por algunas actividades que antes les resultaban placenteras, ahora ya no. Antes les gustaba salir de repente a jugar fútbol con este grupo de amigos, vemos que cambia el grupo y ya no le interesa mucho el fútbol, ¿no? Entonces vamos viendo algunos indicadores comportamentales, y además también encontramos que esto se acompaña de algunas cosas que podrían encontrar ellos entre sus pertenencias, ¿no? El tema, como conversábamos hace un tiempo, el papel, por ejemplo, para fumar marihuana, los restos de repente que podrían quedar entre los bolsillos, en algún lugar de la habitación de los adolescentes, ¿no? Entonces hay algunos indicadores que son subjetivos, como son los comportamentales,
y que de alguna u otra manera indicadores mucho más tácitos nos podrían permitir. Eso es un tema importante porque muchas veces los padres asumen que por ser una droga legal no hay que estar al tanto de esto, ¿no? Sin embargo, todos pasan, ¿no? Es como a todos nos ha pasado. Entonces es importante, por ejemplo, medir el nivel de consumo que tienen los adolescentes. Pero ¿cómo cuando llegan? Por ejemplo, el otro día escuché un comentario entre adolescentes que decía, bueno, sí, mis papás no me dicen nada porque nunca he llegado borracho o borracha a mi casa. No, ese era el comentario. Pero ya había un consumo, y había un consumo considerable, ¿no? Digamos, que la persona no llegue a manifestar estos signos de ebriedad, pero así que un poco más y que se está cayendo, que camina en zigzag, es una cosa. Pero eso no significa que no haya consumido, digamos, una cantidad digamos, importante de alcohol siendo una persona adolescente, o sea, atravesando por la adolescencia. Y en ese tema es muy importante que los padres no pierdan de vista, digamos, vigilarlos, acompañarlos. Me parece que hace unos programas conversábamos, ¿no?, de la importancia o del cambio que se ha dado. Antes los papás llevaban a los chicos a las reuniones y los recogían. Y ese espacio les permitía darse cuenta en qué nivel de consumo de alcohol se encontraban estos chicos. ¿Pero cómo te das cuenta de eso? En cambio, solamente por el aliento, o sea digamos, un poco oriéntanos en... Hay algunos indicadores, de hecho va a depender, como siempre hemos dicho, de 3 factores importantes, ¿no? El primero es la persona. Sabemos que a algunas personas un vaso de alcohol le afecta mucho más rápido que a una persona que de repente tiene mayor nivel de tolerancia, ¿no? El segundo factor que influye en esto es el tipo de bebida que se consume. Si hay chicos que de repente toman cerveza y hay otros chicos que consumen whisky, sabemos que el grado de alcohol va a hacer una diferencia entre los efectos. Algunos lo van a producir de manera mucho más rápida. ¿Y cómo llegaríamos a saber eso? Digamos, teniendo en cuenta que para que se dé una situación de consumo, no es un chico que va a venir y te va a decir, mamá, hoy tomé whisky. ¿Me entiendes, no? O sea, no es, estamos hablando de chicos que si están, digamos, encaminándose a una adicción, no hablan, no tienen una relación de, digamos, ir y contar las cosas y confiar en sus padres, ¿no? Cuando hablamos de una adicción ya hablamos de otros signos mucho más, digamos, visibles, ¿no? Probablemente cuando hablamos de los adolescentes hablamos de un consumo que podría ser experimental, ocasional, pero que los puede llevar camino a una adicción. Exacto, por eso los padres no deben perder de vista cuándo esto podría pasar de ser algo ocasional a que cuando el chico empieza a llegar de repente todos los fines de semana bajo los efectos del alcohol. Entonces nos podría estar dando una señal de alerta de que esto ya no es algo ocasional, sino que se está convirtiendo en algo más habitual, en algo más está avanzando en este camino a la adicción, ¿no? Ahora, normalmente creo que también estas situaciones vienen con una cuota grande de responsabilidad, es decir, si los chicos tienen que cubrir con ciertas condiciones como los estudios, como el trabajo, entonces probablemente también ellos mismos pongan un freno a estas situaciones. Pero si tienen libertad absoluta, si no asumen la responsabilidad desde siempre, es decir, que también tienen que tener en cuenta que hay una consecuencia de todo, la resaca, el mal humor, y reconocer eso, probablemente ellos también sepan poner el freno, ¿no? Es lo ideal en todo caso. Hay que enseñarles a asumir una responsabilidad, ¿no? Exacto, por eso es que nosotros propiciamos, ¿no?, que se toquen estos temas en casa. Muchas veces, anteriormente era un tema tabú, no se conversaba del tema en casa, entonces igual los chicos van a experimentarlo de alguna u otra manera o en cierta medida, ¿no?, porque la misma sociedad, el mismo entorno los lleva a experimentar este tipo de situaciones. Entonces es importantísimo que los padres puedan abordar estos temas en casa antes de que se generen estas situaciones, ¿no? Y así incluso muchas veces sirve ensayar con ellos qué hacer frente a esto, ¿no? ¿Cómo yo digo no? ¿Qué significa para mi grupo que yo diga no acepte de repente las decisiones o las imposiciones de mis pares, de mis compañeros, ¿no? ¿Y hay algún registro real, o sea, que se pueda demostrar que los padres antes tenían este complejo de tabú con casi todos los temas? Porque siento que antes era más difícil para un padre, una madre, una familia sentarse en la mesa a almorzar y hablar de sexo, o hablar de planificación familiar, o hablar de drogas, como si fuera pecado mencionarlo, ¿no? Era tan complicado antes. ¿Se puede demostrar eso, que ahora las familias son mucho más abiertas para esos temas? Los chicos ahora, por ejemplo, cuando nosotros visitamos las instituciones educativas, lo comentan con mayor apertura, ¿no? Sin embargo, antes, incluso cuando iba un especialista o iba el psicólogo, el mismo docente tocaba el tema,
ellos también demostraban una actitud un tanto represiva frente a este tipo de ¿Cómo temas, sabes ¿no? de esas cosas? Exacto. Entonces, lo mejor es abordarlo desde casa, ¿no? Pautearlos, orientarlos, acompañarlos Claro, en este directo, proceso. ¿no? Exacto. Y darles información objetiva, ¿no? Cuando hablamos del tema de drogas es importante también no catastrofizar el tema, porque muchas veces ven las consecuencias tan lejanas que son pues para ellos prácticamente una mentira, ¿no? Entonces ser bastante objetivos con la información que le demos como padres sirve de mucho, porque se valida mucho más esa información con estos chicos, ¿no? ¿Y cómo manejar el tema, por ejemplo, de las salidas, de las reuniones? Los chicos, evidentemente, cuando ya están entrados en la adolescencia, cada vez tienen, digamos, un círculo social mucho más amplio, tienen más amigos, más invitaciones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo debería ser la actitud de los padres en ese sentido? ¿Que tomen? Que no tomen, o que tomen poquito, pero también cómo regulas eso, ¿no? Que fumen, que no fumen, o que fumen poquito, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo debería ser la postura idónea? Evidentemente, siempre lo hemos dicho, y lo repito tus palabras, te parafraseo, siempre conversando, ¿no? Siempre tiene que haber una negociación, exacto, siempre tiene que haber, digamos, una conversación fluida y directa entre padres e hijos. Pero a partir de eso, ¿cómo se pueden manejar estas situaciones a las que los chicos están expuestos, sí o sí? Hay una frase que nosotros utilizamos bastante cuando orientamos a las familias y tiene que ver con el amor y los límites, ¿no? El bien darle amor a los chicos no implica ser permisivos en su totalidad, y el darle límites o ponerle límites en casa muchas veces va a ayudar a que estos chicos se autorregulen con el tiempo. Entonces, si bien les damos permiso, si bien les estamos dando la confianza, trabajar estos temas como privilegios, sobre todo durante la adolescencia, ¿no? Y que estos chicos sepan que se les está dando la confianza en la medida que ellos respondan a esta confianza. Si le damos permiso hasta cierta hora y el chico cumple, digamos, con estos límites, con estas reglas, con estos horarios, entonces podemos continuar sobre eso. Sin embargo, si rompe estas reglas, estos límites, estos horarios, la idea es generar alguna consecuencia, ¿no? Que podría ser de repente prohibirle una próxima salida, pero y con el tema del alcohol, horarios. ¿no? La pregunta era, ¿que tome, que no tome o que tome poquito, por ejemplo? Ninguna de las anteriores. O ninguna de las anteriores. Hay que tener en cuenta que esto se basa en el diálogo que tengan previamente los padres y también en la actitud que tengan los padres frente al consumo de droga, ¿no? Va a ser muy difícil para un papá que de repente tiene reuniones, obviamente incluido el alcohol, todos los fines de semana, que le diga al chico: está prohibido que tomes, ¿no? Entonces, lo que le digamos de manera verbal tiene que ir de la mano con lo que nosotros expresemos como padres y el ejemplo que le damos, ¿no? Entonces, difícilmente le vamos a poder decir a un adolescente: no lo hagas. Sabemos que eso puede generar una actitud contraria. No, y acabamos de, justo mencionábamos el caso de esto que salió en las noticias, ¿no? Del chico que ha tenido un lío en un grifo y decíamos, la consecuencia de ese acto es bien simple, hay una ley y hay que cumplirla. Puede ser mi hijo y yo puedo ser el presidente de la República, pero cometiste un error, cometiste una falta, cumple. Hay una ¿Qué tienes que cumplir? Con la ley. ¿Qué dice la ley? Que faltar el respeto a un oficial de la policía tiene una consecuencia. No sé si es una multa, no sé si es una detención, no sé si es un procedimiento, no sé si es un fiscal, un juez de menores, no sé, yo no lo sé, pero hay un procedimiento. Bueno, pero ahí entra... Pero no puedes llamar a papá, como tú eres el presidente, sácame eso no es. Pero ahí podemos partir incluso desde más atrás, ¿no? Hay una ley que dice que está prohibido la venta de alcohol a menores de edad. Y la tienda lo estaba cumpliendo. Y la tienda lo estaba cumpliendo, más él no, ¿no? Entonces, por eso ahí podríamos ir incluso más atrás, ¿no? Entonces hay una serie de consecuencias que no queremos, por las que no queremos que nuestros hijos atraviesen. Entonces hay que ser un poco más firmes con nosotros y con ellos, aunque nos duela, para que aprendamos, ¿no? Con los límites, ¿no? Si nosotros planteamos estos límites, estos horarios, por ejemplo, desde antes, vamos a encontrar chicos que están mejor orientados y pauteados, digamos. Por supuesto. ¿Qué encontramos nosotros en el consumo? Que muchas veces las familias nunca plantearon los límites, nunca plantearon las consecuencias, entonces estos chicos están un poco desorientados. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, nuevamente recordar la línea Habla Franco, que está disponible 24 horas. Estamos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. A 9 de la noche. Sí, Perfecto. a nivel nacional se pueden contactar con nosotros. El número es 0800 44 400. Hay todo un equipo de psicólogos que están disponibles para atender sus consultas. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, Karen. Nos vamos al corte.